Se me escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. Listo. Bueno, un placer poder volver a compartir con ustedes. La verdad que gusto volver a verlos, sé del esfuerzo que están haciendo. La clase de hoy va a estar orientada hacia lo que son historias del cielo. Tenemos un manual que nos ha dejado la Fundación Starlight que le vamos a compartir, pero vamos a repasar algunos conceptos básicos y herramientas orientadas al desarrollo de un relato inmersivo para contar ese acervo astronómico, ¿no? Ese anecdotario de historias que alberga el cielo. Las historias que constituyen un reservorio de intangibles culturales pueden ser complementadas, ¿no?, en un producto de turismo astronómico para enriquecer su experiencia a cielo abierto. Y después, sobre el final, vamos a también, en la clase de hoy, a dar algunas nociones básicas de astronomía, un breve marco teórico de algunos conceptos culturales y algunos conceptos prácticos de cómo construir un relato astronómico, ¿no? Y por último, como les decía, dejo ese espacio de 40 minutos para que, bueno, que ustedes puedan aprovechar y puedan hacer las preguntas que tengan. Si no se me entiende o se me escucha mal, por favor me interrumpen, ¿sí? ¿Se me escucha bien? Se escucha todo perfecto. Perfectamente. Bien. Para empezar, vamos a comenzar repasando, ¿no?, qué representa el cielo para los seres humanos, ¿no? Y en un primer punto de vista, en un primer abordaje, el cielo es parte de nuestra identidad como especie, de cuando éramos nómadas y debíamos mirar las señales de los astros para poder sobrevivir. Desde entonces es tan importante el cielo en nuestras vidas que determina los hábitos y costumbres, por ejemplo, alimentarnos al mediodía o descansar cuando no vemos el sol, pero también determina nuestras creencias. Piensen que hemos depositado en los cielos nocturnos nuestros pensamientos más profundos, desde las historias de héroes hasta las historias de dioses. Y de hecho hasta el día de hoy se sigue creyendo, ¿no?, que habita Dios en los cielos. Debemos de construir, ¿no?, que todos los seres humanos miramos el cielo de la misma manera y vemos el mismo cielo. No existen miradas homogéneas respecto al cielo, existe una diversidad múltiple de formas, ¿no?, de poder ver el cielo. En el cielo podemos observar una serie de particularidades, peculiaridades muy propias de la cultura que lo observa. Nuestros vínculos con el cielo no son accidentales, son constitutivos de lo que pensamos y entendemos que es el cielo. Y no todos los seres humanos vemos el mismo cielo, ¿no? Hay tantos cielos como grupos humanos y miradas en este mundo. Desde los imaginarios occidentales y de la astronomía académica, se universaliza, ¿no?, se transmite una serie de sensaciones universales del cielo respecto al anonadamiento, lo gigante, la vastedad, el infinito, ¿no?, aquella cosa grandota que nos empequeñece. Sin embargo, desde el punto de vista de la cultura, el cielo no es un ente abstracto. El cielo es una construcción cultural que participa activamente de la vida social de las personas en cuanto a la reproducción de valores, sentires e imaginarios que se ven reflejados en un mismo espacio celeste. Por lo tanto, para comprender otras maneras de percibir el cielo, debemos de construir nuestra propia manera de entender el cielo, ¿no? Bien, un dato que me parece muy importante destacar es que el 23 de mayo, ¿no?, en las Islas Canarias, en España, se realizó un encuentro internacional de expertos sobre patrimonio astronómico y lugares sagrados, donde se reconoce el cielo como patrimonio común y universal que forma parte integral del entorno que percibe la humanidad. Y también incluye la interpretación del cielo como patrimonio mundial y el entorno como paisajes culturales que narran la relación entre la humanidad y el celaje. Entre algunos organizadores como UNESCO, ¿no?, el Cabildo de Gran Canaria y la Unión Internacional Astronómica. Muy bien, vamos a dar una definición según la Organización Mundial del Turismo de qué es el turismo científico, ¿no?
y lo define como un segmento turístico de interés especial que se realiza motivado por la adquisición y divulgación del conocimiento científico, y que puede clasificarse dentro del turismo cultural y de experiencias. Ahora, bien, ¿no? Si bien nosotros no vamos a desarrollar disertaciones astronómicas a cielo abierto, nos vamos a basar en el turismo de experiencias, vamos a desarrollar una experiencia de turismo astronómico, pero vamos a estar haciendo turismo científico. Por lo tanto, de cada cosa que vamos a decir, vamos a tener que tener una fuente científica para comprobarlo, ¿no? Y esta es la forma, ¿no? Que al no ser astrónomos, al no ser científicos, vamos a ser lo más serio posible. Y siempre de lo que vamos a estar diciendo vamos a tener evidencia empírica. Muy bien. Pero cuando hablamos del cielo, no podemos desconocer un campo interdisciplinario, ¿no? Que se especializa a esta área, ¿no? A través de una serie de investigadores muy prestigiosos en el mundo, unidos por diferentes entidades científicas que abordan la temática. Y este campo interdisciplinario es la astronomía cultural, ¿no? También conocida como la astronomía en la cultura, que es un área interdisciplinaria que estudia las concepciones, percepciones y prácticas referentes a los celestes de los diversos grupos humanos presentes y pasados, entendidas como productos sociales que forman parte integrante de cada cultura, ¿no? Se divide en tres grandes campos: la arqueoastronomía, que utiliza técnicas de la arqueología para poder estudiar los conocimientos astronómicos que produjeron civilizaciones en el pasado; la etnoastronomía, que integra técnicas de investigación de la antropología y la etnografía, ¿no? Para poder estudiar conocimientos astronómicos de sociedades contemporáneas, por ejemplo, que existen hoy en día; y tenemos también la historia de la astronomía, incluyendo un enfoque sociocultural para integrar astronomías no occidentales. ¿Qué puede aportarnos la astronomía cultural al astroturismo? Muy bien, en esto que nos exhorta la Fundación Starlight, de particularizar el cielo y anclarlo en el territorio para construir experiencias únicas, la astronomía cultural nos va a dar fuentes científicas para poder adaptar relatos a nuestros cielos, y así utilizar conocimientos astronómicos que grupos nativos originarios, ¿no?, de nuestro territorio produjeron respecto al espacio celeste. Como vemos aquí, hay diferentes entidades científicas en el mundo que agrupan a estos científicos, como por ejemplo la SEAC, la Sociedad Europea de Astronomía Cultural, y como dijimos en la introducción, la clase va a estar orientada a dejarles herramientas prácticas. Por lo tanto, yo les voy a dar material para que ustedes puedan acceder, ¿no?, a estas entidades. Aquí, por ejemplo, ya tenemos la web, donde ustedes pueden incursionar y empezar a aprender un poco de este mundo, ¿no? Luego también tenemos con Fundación de Estados Unidos la Sociedad Internacional de Arqueoastronomía y Astronomía en la Cultura, ISAC, ¿no? Y en nuestro continente, ya paso a explicar, tenemos la SIAC, ¿no? Sociedad Interamericana de Astronomía Cultural. Un dato que me pareció interesante destacar sobre la SEAC es que adhiere a la Declaración Internacional de la Palma, ¿no?, en protección del cielo oscuro y el derecho de la luz de las estrellas. Y aquí también pueden ver una serie de publicaciones científicas de diferentes investigadores especializados en la materia. Bien, nosotros tenemos la suerte que en nuestro continente, ¿no?, tenemos una entidad científica como es la SIAC, la Sociedad Interamericana de Astronomía Cultural, que agrupa a estos investigadores, ¿no?, y tiene formaciones que da para jóvenes investigadores, y además tiene revistas científicas con información especializada que la publica de manera anual, y esta divulgación científica no es gratuita, por lo tanto también puede estar a su disposición, que también en el Drive prometemos que vamos a subir esta información. Aquí tenemos una de las revistas, ¿no?, que se llama Cosmovisiones o Cosmovisoes, también integrando un poco lo que es Brasil, ¿no?, el idioma en portugués, y muchos investigadores, ¿no?, de un país que tiene bastantes habitantes en nuestro continente.
Y aquí tenemos algunos libros y publicaciones especializadas de referentes en la materia. Por ejemplo, Ivaniszewski, un polaco muy conocido, un arqueólogo. Tenemos también a Beni, especialista en arqueoastronomía en Mesoamérica. Tenemos un antropólogo, Gary Hurton, que vamos a ver más adelante, a continuación, algunos estudios de él. Y capaz Tony lo conozca. Aquí tenemos también a otro reconocido, ¿no?, investigador especializado, ¿no?, en gastronomía, que es Juan Antonio Belmonte. Y me olvidaba, aquí tenemos una publicación en el ángulo inferior izquierdo de Alejandro López, que es el presidente de la SIAC, ¿no?, de nuestro continente, que es astrónomo y a su vez también tiene un doctorado en antropología. Puede integrar, digamos, y entender estos campos, ¿no?, desde las dos perspectivas. Muy bien, como les decía, toda la charla va a tratar de ser práctica, orientada a dejarle una serie de herramientas para que ustedes puedan construir sus relatos, y la Fundación Starlight, acá vamos al plato fuerte, les va a regalar a cada uno de ustedes un manual Starlight que desarrolló sobre historias del cielo. Vamos a destacar algunos datos de este manual, ¿no?, que constituye un recopilatorio de historias que pueden servir de apoyo a las explicaciones que los monitores y guías de Starlight van a dar en sus actividades, ¿no? Está elaborado por la familia de Starlight, ¿no?, diseñado por guía, monitores y también colaboradores. Y fíjense qué importante este punto, que además de tener el aporte de científicos, tenemos la suerte de tener el aporte de la mirada de guías especializados en las materias, que nos van a contar, ¿no?, nos van a dejar historias para que puedan ser contadas de una manera amena, desde su propia perspectiva, ¿no?, también poniéndole un poco de su impronta a cada relato. Contiene breves nociones de astronomía esférica, ¿no?, para que les sea más fácil entender los movimientos aparentes en el cielo, ¿no?, de las constelaciones, y también en uno de los anexos muestra una ficha técnica de los principales objetos celestes, ¿no?, de las constelaciones más importantes, que no se necesitan telescopios muy potentes para poder acceder a ellos. Aquí podemos ver algunas de las ilustraciones del manual, ¿no?, de historias del cielo con mitologías y algunas historias populares. Como les decía, el anexo para que pueda ayudarlos a orientarse en el cielo, y la ficha técnica de las que le estaba hablando. Por ejemplo, el nombre del objeto, la distancia, ¿no?, en años luz a la que se encuentra, y la descripción. Bien, una de las herramientas principales que nos va a dar este manual, ¿no?, es el storytelling, ¿no?, que sería como el arte de contar una historia. En el astroturismo el relato es muy importante, ¿no?, porque singulariza la experiencia y la ancla en el territorio en particular. Y desde el lugar donde nos encontramos, nuestra latitud, el cielo tiene características muy propias que los nativos utilizaron y utilizan en algunos lugares actualmente para construir su conocimiento respecto al cielo. También la palabra es un instrumento imprescindible en las experiencias de turismo astronómico para los guías, porque nos permite transmitir, ¿no?, los conocimientos de esos lugares. Y mediante esta forma didáctica, ¿no?, de poder contar historias del cielo, la interpretación del cielo, ¿no?, puede integrar desde conocimientos culturales de astronomía hasta los avances más actualizados de astronomía, ¿no? Bien, singulariza el paisaje de estrellas de cada lugar, y también sirve, ¿no?, para salvaguardar aquellos saberes ancestrales que de alguna manera se están perdiendo, ¿no?, en comunidades originarias. Y da a conocer ese acervo astronómico de cómo pensaban y vivían el cielo nuestros antepasados. Bien, ¿cómo desarrollamos esta técnica? Bueno, a través de un relato, ¿no?, de la construcción de un relato. Este es un consejo personal, ¿no? Hay un autor, se llama Eduardo Galeano, que es un muy buen narrador de historias. Hay un libro que se los recomiendo, se llama Hijo de los Días, y él, digamos, cuenta lo justo y necesario que tiene que tener una historia, ¿no? Destaqué una frase de él que dice:
Los narradores orales son aquellos verdaderos maestros en el arte de contar una historia, de tal manera que cuando es narrada, lo que se cuenta vuelve a suceder. Y hay una serie de elementos claves, ¿no?, en el relato que deben ser racionalizados de manera consciente para generar impacto y sorpresa en quienes experimentan un cielo estrellado. Y así podemos mejorar la calidad de nuestras experiencias. Y vamos a utilizar estos elementos, ¿no? Por ejemplo, si utilizamos algunos tipos de las neurociencias, ¿no?, algunos estudios nos sugieren que el cerebro solamente aprende tres cosas: aquello que lo motiva, aquello que le es un ejemplo y lo que lo inspira. Entonces, cada uno de los contenidos que nosotros seleccionemos debe cumplir una de estas premisas. Y si cumple los tres, por supuesto que mucho mejor, ¿no? También debemos operacionalizar el contenido, ¿no? Como dice Cortázar, ir de lo superfluo a lo absoluto, ir de lo general a lo específico, ¿no? Para poder darle más sentido a nuestra historia. También tenemos que codificar un mensaje, ¿no? Que sea entretenido, generando sorpresa y curiosidad, para mantener el enfoque de lo que se está diciendo y centrar la atención, ¿no? Que cada cosa que estemos diciendo parezca que sea más importante de lo que está por venir. También debemos configurar episodios que delimiten, ¿no?, cada uno de los capítulos, de cómo vamos a ir desarrollando el relato. Pueden ser asterismos, algunas constelaciones o algunos astros ya nos pueden dar, ¿no?, un episodio en sí mismo. También tener en cuenta la duración del relato. Algunos estudios también en neurociencia nos sugieren que el cerebro con el mismo timbre de voz solamente puedes lograr prestar atención entre 30 y 40 minutos. Más de eso empieza a perder, se empieza a dispersar. Entonces, está bueno tener en cuenta, si bien podemos explayarnos en alguna explicación, pero no ahondar de más y tratar de hacer una experiencia amena, ¿no?, entretenida. Por supuesto, tiene que tener cohesión, o sea, tiene que haber todo un eje temático que integre el desarrollo del contenido. Ustedes ya han podido ver una experiencia, ¿no?, una observación astronómica a cielo abierto, donde vimos que había una eje temática que iba tocando cada uno de estos episodios, o sea, había un hilo conductor, ¿no? Y después tienen que estructurar el contenido de manera tal que cada una de las historias que van a ser contadas tienen que tener una apertura, un desarrollo y siempre un desenlace final, ¿no? Bien, pero antes de contar historias del cielo, tenemos que tratar de aprovechar, ¿no?, este conocimiento científico que nos dejan muchos investigadores que se dedican a esta temática, de que ellos tratan de entender cómo diferentes grupos de seres humanos racionalizan los fenómenos astronómicos, ¿no? Entonces, para poder construir un relato está bueno conocer estos elementos que nos ayuden a desarrollar cada una de las historias del cielo, ¿no? Y primero, algunos de esos conceptos básicos que vamos a dar son los instrumentos de observación, ¿no? Desde el punto de vista de la percepción, se define el ojo humano y el cerebro como los objetos de observación. La percepción es una función psíquica que permite a los humanos, a través de los sentidos, aprender, interpretar y elaborar los estímulos provenientes del entorno físico, social y simbólico. Por lo tanto, las maneras de pensar y de clasificar los fenómenos astronómicos se generan y se producen en contextos sociales bien definidos, ¿no? Y tenemos, cuando nosotros observamos, todos los seres humanos padecemos una serie de fenómenos psicológicos, ¿no? Hoy vamos a mencionar tres, que son la pareidolia, la apofenia y la hierofanía. Y hoy nos vamos a quedar con el de pareidolia, ¿no? Tenemos una definición aquí como una imagen implícita, ¿no? Es un fenómeno psicológico común a todo ser humano que permite reconocer formas específicas o conocidas y diferenciarlas del fondo que las rodea, ¿no? Aquí tenemos uno de los ejemplos más claros para que puedan entender la pareidolia, que es con las nubes, ¿no? Solemos ver formas de nube cuando en realidad las nubes no tienen forma de nada, ¿no? Esa es una proyección que hacemos de nuestro mundo, el cielo. Y esto mismo que nos sucede con las nubes, también nos va a suceder con las diferentes constelaciones.
Otro de los fenómenos que padecemos es el de mimetolito, ¿no? Y podemos definirlo como una característica natural de la topografía, por ejemplo, una roca o montaña, donde reconocemos formas similares a una persona, animal, parte de ellos, o a veces hasta un rostro, ¿no? Yo creo que la más icónica de todas, en una opinión personal, es la de Machu Picchu, ¿no? En mi viaje de un año por el continente tuve la suerte de pasar por aquí y es impresionante, ¿no? Como Huayna Picchu, la montaña más elevada, que bueno, justamente se eleva sobre la ciudad, da la sensación que tiene la figura de un rostro inca. Si ustedes pueden observar, no sé si se ve el cursor del mouse, por aquí tendría el mentón, tendría la nariz, los ojos, y aquí, bueno, ya como en una imagen editada nos ayuda a ver la figura. ¿Quién sabe, no? Si Pachacútec, el Zapa Inca, diseñador de la cosmografía inca, fue influido por este fenómeno de pareidolia para poder elegir este lugar sagrado y desarrollar Machu Picchu, ¿no? La verdad que no lo vamos a saber nunca. Muchos guías dicen que sí, pero bueno, yo no les creo, ¿no? Prefiero creerle a un científico antes que a un guía. Bien, y aquí tenemos algunas pareidolias astronómicas, ¿no? Como por ejemplo los pilares de la creación, el ojo de Dios, que es una nebulosa planetaria, y esto también nos sirve para entender un poco, ¿no? Nuestra manera de relacionarnos con el espacio celeste. Y este fenómeno de pareidolia lo padecemos todos los humanos, ¿no? Científicos y no científicos. Bien, otro concepto que voy a darles, también además de lo que es la teoría antropológica, me tocó vivirlo mucho por mi viaje durante un año por el continente, sobre todo en la cordillera de los Andes, ¿no? Que es la fenomenología y animismo. Desde el punto de vista de la cultura, ¿no? Las espacialidades están cargadas de significaciones y todos los elementos que constituyen parte del paisaje no son objetos abstractos, ¿no? Como las montañas, las nubes, los fenómenos meteorológicos. Por el contrario, son entidades sociales, son, perdón, entidades anímicas, actores sociales que tienen influencia en los ciclos vitales de la región y tiene que establecerse condiciones con ellas de reciprocidad y poder negociar, porque son entidades generalmente con más poder del mundo humano, ¿no? Bien, para la América originaria no existía esta línea divisoria, ¿no? Como sí para nosotros entre el cielo y la tierra. Lo que sucede en el cielo no son fenómenos meteorológicos, sino por el contrario, ¿no? Como les decía, son actores, son entidades anímicas. Y para ello el cielo no constituye algo que pertenece al más allá, sino que pertenece a algo que está integrado a un todo y forma parte de su vida cotidiana. Bien, la Unión Internacional Astronómica divide el espacio en 88 constelaciones oficiales, de las cuales son todas occidentales, ¿no? Pero también hubo otras culturas que observaron el cielo y desarrollaron sus propias constelaciones. También es preciso decir que estas 88 constelaciones oficiales cumplen un propósito para poder identificar objetos celestes en determinadas áreas del cielo, ¿no? Una forma de clasificar las constelaciones en la esfera celeste es utilizando este plano que ven aquí, no sé si logra tocar el cursor, que es el plano del ecuador celeste, ¿no? Que divide la esfera en dos hemisferios, el hemisferio sur y el hemisferio norte. Por lo tanto, todas las constelaciones que vamos a ver en este plano las vamos a llamar constelaciones ecuatoriales y van a poder ser vistas desde los dos hemisferios. Ahora bien, las constelaciones que se encuentren al sur del ecuador celeste van a ser llamadas en el hemisferio sur constelaciones australes y las constelaciones que se encuentren en el hemisferio norte van a ser llamadas constelaciones boreales. También tenemos otro tipo de constelaciones que son las constelaciones circumpolares, que son perpetuamente visibles todo el año para determinadas latitudes,
y que se encuentran cerca del polo sur celeste, ¿no? Como por ejemplo, en el hemisferio norte, la estrella polar en la Osa Menor, y en el hemisferio sur, como vimos en la experiencia a cielo abierto, la Cruz del Sur, ¿no? Jonathan, Y quedaste congelado. Jonathan, este, constelación occidental, donde vemos un conjunto de estrellas, ¿no? Unidas por un conjunto de líneas imaginarias, ¿no? Bien. Pero cuando vamos a América, este concepto cambia, ¿no? Aquí tomé una definición de Alejandro López, ¿no? El presidente de la SIAC, la Sociedad Interamericana de Astronomía Cultural, y él nos dice que en América, en vez de constelaciones, utilizan un concepto que es el de asterismos, que es un conjunto de rasgos que algún grupo humano identifica en el cielo. Puede tratarse de estrellas, grupos de estrellas, manchas brillantes, manchas oscuras, o combinaciones de estos u otros rasgos, ¿no? Lo que solemos denominar constelaciones es un solo tipo particular de asterismos. Entonces Jonathan, Perdón, aquí yo... Jonathan, Sí, perdón. ¿podés compartir la pantalla? No se ve la pantalla compartida. Gracias por avisarme, Carlos. No, por favor. ¿Ahí se puede ver bien? ahora sí. Sí. Bien. Como les decía, tomé un apartado de la tesis del doctor Gary Hurton, ¿no? Y él define 4 tipos de constelaciones, ¿no? Por ejemplo, estrellas aisladas o planetas, por ejemplo, no sé, en Mesoamérica Venus representa un tipo de constelación. Después, otro tipo de constelación es del tipo de estrella a estrella, como repasamos recién. Y después está lo que se llama constelaciones de nubes negras. Particularmente Gary Hurton desarrolla su tesis, él hace un trabajo etnográfico de campo con comunidades andinas. Y para muchas comunidades andinas, en lo que nosotros en ese asterismo, esa franja luminosa de brillo difuso que vemos cruzar medio cielo, ¿no? Que llamamos Vía Láctea, nosotros, por ejemplo, muchas comunidades andinas, en esas manchas oscuras que aparecen sobre la Vía Láctea, ellos ven las figuras de animales en manchas oscuras. Y algunas están combinadas, ¿no? Como con estrellas. Entonces, por ejemplo, para dar algún ejemplo que lo puedan entender bien, si nos vamos a un contexto de los mapuches, por ejemplo, la galaxia de la nube mayor de Magallanes, ellos en una sola mancha brillante ya ven una constelación, que para ellos es el nido del choique, ¿no? Que está relacionado con su cosmovisión sobre un pariente del avestruz, un animal más chiquito que está en el sur de nuestro continente. Bien. Para nosotros, ya vamos llegando al final. Nosotros, como un consejo muy práctico que voy a darles para dinamizar las experiencias, ¿no? Podemos ordenar, estructurar los contenidos para hacerlo más didácticos en 3 ejes temáticos. Este es un concepto que ya vimos, pero está bueno ahondar, ¿no? Y para que puedan entenderlo de manera más amena, lo vamos a hacer a través de una ilustración, de un ejemplo en concreto. Entonces, estos 3 ejes temáticos que vamos a utilizar van a ser académico, utilizando fuentes científicas, astronomías, como las que nos han dejado Carlos y Tony en todo este curso, y después también vamos a utilizar desde el occidental, contar
qué se ve de Occidente y qué vemos nuestra propia cultura en el cielo, y también un eje cultural, que también estaría bueno que tengan fuentes científicas, ¿no? No solamente historia de sus abuelos, de su territorio, sino que estaría buenísimo que podamos conseguir algún trabajo etnográfico de campo. Y lo voy a explicar a través de un ejemplo. Por ejemplo, lo vamos a hacer con nuestra galaxia, la Vía Láctea, y si vamos al primer eje académico, podemos contar nuestra ubicación en el cielo, ¿no? Utilizando conceptos de astronomía galáctica, podemos contar nuestra posición en el cielo, que nuestra galaxia, a través de simulaciones como la que podemos ver, tiene la forma espiralada, ¿no? Similar, parecida a la forma de los espirales verdes de los mosquitos. Nosotros nos encontramos en uno de esos brazos espirales, por eso es que cuando observamos al cielo, vemos esa franja, ¿no? Que atraviesa medio cielo, ¿no? Que es uno de estos brazos de la galaxia. Por ejemplo, si nos vamos al eje occidental, algunas de las 88 constelaciones de la Unión Internacional Astronómica, en este caso no está, pero sí podemos contar el Láctea en Occidente, ¿no? Con Zeus, su esposa Hera y Heracles. Y por ejemplo, no sé, si vamos a lo cultural, si vamos a los incas, como pueden ver en la imagen derecha de la pantalla, para ellos este asterismo, ¿no? Constituía un río luminoso de estrellas, que llamaron el río del cielo, se llama Vilcamayu, ¿no? Y en este río ven figuras de animales en las manchas oscuras que se acercan a beber agua, ¿no? Por eso también, según el contexto andino, ellos creen que este río está cargado de mucha agua, por eso el agua cae del cielo al suelo, ¿no? Y también, según una lógica andina, el mundo está dividido en tres planos. Y todo lo que existe en el plano del medio puede verse reflejado en el plano de arriba. Por eso es que ven las figuras de animales andinos, o sea, están trasladando, proyectando concepciones de su mundo al espacio celeste. Bueno, aquí también tenemos otra ilustración, por ejemplo, que tomé del manual con Orión, donde se puede integrar algunos celestes de espacio profundo. Como les dije, no se necesitan telescopios de mucho alcance para poder identificarlos. También tenemos en la mitología clásica, ¿no? Contar la historia de Orión. Y yo tomé acá también de lo cultural un poquito del contexto andino, ¿no? Que vemos que en Orión, donde por ejemplo los griegos vieron un cazador, aquí se ve como una alfombra de alpaca sagrada. Bien, el último ejemplo, ya casi estamos llegando al final, lo vamos a explicar también, por ejemplo, con la Cruz del Sur, ¿no? Vamos a utilizar desde lo académico conceptos de astronomía esférica, utilizar este asterismo para identificar el polo austral celeste, como vieron en la práctica, ayudar a las personas a que identifiquen a través del polo, ¿no? Los puntos cardinales, para que puedan orientarse, por ejemplo, no sé, si están desorientados en la noche. Y desde lo cultural aquí les voy a dejar una tarea pendiente. Si bien yo tomé una historia del manual Starlight, ¿no? Que nos habla de la huella del ñandú, de los tehuelches en la Patagonia, el manual también incluye historias del cielo del hemisferio sur, y por supuesto nos integra en América, pero estaría buenísimo que ustedes consigan alguna fuente etnográfica o que puedan trabajar y conseguir alguna cosmovisión guaraní. Estoy seguro que debe haber algo vinculado al ñandú o al avestruz de acuerdo a esta cultura, ¿no? Bien, y para ya ir finalizando y pasar a las preguntas, les voy a dejar, ¿no? A modo de resumen, algunas consideraciones que los ayude a construir sus experiencias astronómicas, sus relatos del cielo, ¿no? Lo primero y principal, bueno, conseguir fuentes científicas fidedignas, ¿no? Como nosotros no somos científicos ni astrónomos, ni estamos desarrollando una disertación a cielo abierto, estamos desarrollando turismo experiencial, sin embargo estamos haciendo turismo científico. Entonces, para recalcar, está bueno que siempre tengamos una fuente de lo que vamos a decir.
puse ahí identificar el dato, ¿no?, relevante por antonomasia. En esto de no extendernos en las explicaciones, está bueno tener un dato que sea inspirador, ¿no?, y tratar de poder explicarlo a través del storytelling, ¿no?, de una manera amena, como por ejemplo un consejo que me dio Tony respecto a la distancia de los objetos, de los cuerpos celestes, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del año luz como unidad de medición de distancia, por ejemplo, ella me contaba que una forma amena de contar es por ahí este conocimiento que es difícil de entender para las personas. Algunos guías de Starlight y le decían a un chico, por ejemplo, de 8 años, mira, cuando vos naciste, desde la estrella Sirio, que se encuentra aproximadamente 8 años, la luz de esa estrella estaba viajando para hoy llegar hacia nosotros. Si tienen, no sé, un adulto de cerca de 40 años, se puede utilizar, no sé, la estrella Aldebarán de la constelación del de Toro, y si tienen algún geronte que alguna vez les pase, no sé, de más de 300 años, no sé, se puede utilizar Canopus, ¿no?, de la constelación de Carina. Bien. Después tenemos que ordenar la bibliografía por si tenemos alguna fuente nueva que tiene que ser complementada o sustituida. Las fuentes científicas también se actualizan, como me pasó una vez en una experiencia que vino Carlos y me corrigió una fuente que, bueno, estaba desactualizada, ¿no? Entonces siempre está bueno saber de dónde sacamos nuestros datos. Bueno, como también nominalizar las historias, sabemos que menos es más, tratar de contarlas de manera bien entretenida, ¿no? Organizar un guión y diseñar una hoja de ruta que tengamos en claro cómo vamos a desarrollar nuestra observación. Hay aplicaciones que nos dan tours astronómicos para esto. Yo ya se las pasé en el Drive a esta aplicación y nos hace una guía por el cielo de cuáles son, digamos, las constelaciones o los objetos, los cuerpos celestes que van a ser visibles esa noche. Luego definir episodios, ¿no? Por ejemplo, las constelaciones o los asterismos pueden ser cada uno de esos capítulos que vamos a desarrollar, estructurar el contenido como ya lo vimos, y por último, estos dos consejos más importantes, generar iniciativas locales, ¿no?, de turismo astronómico, ¿no?, para poder singularizar el cielo, ¿no?, y complementar atributos del patrimonio local con sus experiencias. Y por último, con esto ahí ya termino y pasamos a las preguntas, tengan en cuenta que como monitores astronómicos van a ser visibilizadores del patrimonio local, ¿no? Y a través de ustedes las personas van a tener la posibilidad de conocer su propio cielo y también de descubrir otros cielos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Acá tenemos una pregunta de Roque que dice que es la fuente etnográfica que vos estabas consultando, si Sí. podían conseguir, que quieren, si la pueden conseguir en algún colegio secundario. A ver, sé que Mariana también está trabajando sobre esto. Yo lo que les recomendaría es, en esto también que nos fundamentarizar el experiencia única propia de cualquier lugar del mundo, sería genial poder conseguir un trabajo etnográfico de campo de grupos guaraníes vinculados a Corrientes. En el caso que no se tenga esa posibilidad, se podría tratar de darles el contacto de algún especialista de la SIAC, que, bueno, por supuesto tiene más herramientas que yo, que por supuesto no soy científico, pero ellos que dedican su vida a esto. Y a partir de ese relato, bueno, ¿no?, puedan, digamos, tener un producto muy original que la gente solamente puede verla en su territorio. Bien, gracias, Jonathan. ¿Tienen alguna pregunta más? Pueden abrir sus micrófonos ahora y participar, sacarse todas las dudas que tengan, o realizar algún aporte, o tal vez algún material que fueron encontrando, buscando durante todo este tiempo que estuvieron sin cursar.
Mientras, Noé, mientras aprovechemos cada una de otras preguntas, voy a ir descargando me la mandó en PDF, muy bien. Voy a ir descargando la presentación de Carlos. Bien, perfecto. ¿Se puede ver bien ahí? La presentación que se ve, Jonathan, es la tuya todavía. Bueno, ahí probamos. Denme un segundito. De todas maneras, bueno, también por ahí si no se animan ahora a hacer preguntas, también que tengan en cuenta que están en el grupo de WhatsApp, tienen nuestro contacto. Algunos ya se han estado contactando conmigo, ya les he estado pasando información, pero saben que estamos a su disposición para apoyarlos en esto, ¿no? A ver si puedo encontrarla. Bien, mientras Jonathan va subiendo la grabación, yo les quería recordar a los que ingresaron que por favor ingresen con su nombre y apellido, así podemos controlar la asistencia. Y aquellos que no hayan configurado para ingresar con su nombre y apellido, les vamos a pedir que en el chat, por favor, coloquen su nombre y apellido para corroborar quiénes son, a qué localidad pertenecen y poder dejar registrada su asistencia. ¿Ahí se puede ver? No. No, no estamos viendo que estás compartiendo pantalla. ¿Ahí? Se ve negro, Jonathan. Ha empezado, ahora sí. Ahí ¿Ahora está. se ve? Ahora sí. Sí, Bueno, cuando me decís siguiente voy pasando, me silencio. dale. ¿Vos con qué la abrís a la presentación? Me la mandaste en PDF. Sí. ¿Puedes ponerla en pantalla más grande? A ver, ahí, déjame que pruebo. Sí, está la opción. A ver, ¿dónde era? Aquí esto. Si alguno recuerda cuál era la función, esta era no. ¿Pero vos la abrís con un programa, el PDF, o lo abrís de la Sí, pestaña? con Adobe, está abierto con Adobe. Ah, ¿con Adobe? Sí, pero no Y encuentro fíjate la donde función. dice Lo que estamos viendo, ver PC. Jonathan, es el documento abierto desde tu correo personal. Ah, bueno, un Claro, segundo. Sí, no, ahí lo cierro. Es que ese la es. tengo acá. Ahí pruebo. A ver ahí se ve mejor. Espera un minuto, ya va. Ahora sí. Ahí está. Ahí está, buenísimo. Sé que hay una función pero no la encuentro, para compartir la pantalla completa. Este, Creo que es arriba, ahí donde, al lado donde dice 89,6, me parece que es eso. O en ver, exacto. capaz, sí. Donde está Ahí está, no. modo pantalla completa, control más L. Ahí está. Ahí está, es. Cuando me decís siguiente voy pasando. Dale, buenísimo. Bueno,
¿Arrancamos nomás? Sí, Arrancamos Carlos. nomás. Bueno, son las 6. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Les mando un gran saludo. Espero, bueno, que lo peor ya haya pasado con respecto a los incendios. Espero que se recupere pronto toda esa zona. Así que, bueno, muy contento de verlos otra vez, aunque sea por aquí, por la virtualidad. Bueno, vamos a arrancar. Pasamos a la próxima. Bueno, este es un breve repaso de lo que vimos la clase cuando estuvimos allá en forma presencial, ¿sí? Habíamos visto que la historia de la astronomía, en la parte desde la arqueología, ¿sí? Que habían algunos registros, ¿sí? De algunos calendarios lunares, posiblemente también algunas cuentas, algunos sistemas de aritmética para contar los días, ¿sí? Los números también, ¿sí? Después hemos visto que en Europa comienzan a aparecer los primeros dólmenes, estas construcciones que están orientadas hacia los puntos cardinales, ¿sí? Y después vi un poco Stonehenge, una estructura mayor, y después seguimos con las pirámides de Egipto, la parte de Egipto, y alguna parte de Babilonia, también estuvimos hablando. Y pasamos a la próxima. Si bien creo que lo último que vimos fue acerca de aquí, me parece. Creo que justo estamos por empezar con los griegos, me parece, no sé si recuerdan. Pero bueno, vamos a tirar esta charla desde aquí. Bueno, la civilización griega, una civilización muy importante de la antigüedad, que hizo bastantes descubrimientos, no solo en astronomía, sino en matemática, en filosofía, en la parte de biología, ¿sí? Vamos a tomar el ejemplo de Tales de Mileto, que vivió en estos años, ¿sí? Más o menos en el 600 a.C. Fue un filósofo muy conocido, hizo varias investigaciones, matemático, también fue geómetra, y desarrolló lo que es el teorema de Tales, ¿sí? Con el cual pudo medir la altura de una de las pirámides de Egipto, ¿sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la sombra de la pirámide. Si él colocó una varilla, ¿sí? A más o menos de 2 metros, en una posición vertical, para que hiciera la sombra, ¿sí? Continuar la sombra de la pirámide, ¿sí? Entonces él lo que hizo fue esta relación. Estos dos triángulos que se ven aquí son dos triángulos semejantes porque comparten el mismo ángulo, ¿sí? Entonces, si se fijan, él encontró esta relación que es su teorema de Tales, dice que el lado A sobre el lado B de este pequeño triángulo es igual al lado B dividido el lado C, ¿sí? Y con eso podemos determinar, por ejemplo, la altura de una pirámide, por ejemplo, el lado D, perdón, ¿sí? Haciendo esta relación, midiendo únicamente esta distancia C y estos lados de este triángulo rectángulo, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Esto es muy importante porque ya se empezó a medir de alguna forma la altura de algunos objetos con una manera geométrica, ¿sí? Esto más adelante se puede utilizar para determinar el tamaño de la Tierra, ¿sí? El radio de la Tierra, ¿sí? Vamos a ver por qué. Después vamos a hablar ahora de Anaximandro de Mileto, que vivió también, fue contemporáneo junto con Tales de Mileto, en la zona de Grecia. Él hizo, bueno, planteó un primer modelo del cosmos sin intervención divina, o sea, sin la necesidad de los dioses, ¿sí? Únicamente con el conocimiento humano, con el conocimiento científico, ¿sí? Que se estaba empezando a gestar. Hizo uno de los primeros mapas terrestres que se mostraban el mundo conocido hasta en esa época, ¿sí? Hizo un reloj de sol primitivo, ¿sí? Y él propuso que la Tierra era como de una forma cilíndrica, ¿sí? Y que era el centro del universo. Ya se sabía que en algunos lugares las sombras de unas varillas verticales ofrecían diferente sombra en distintas partes del mundo conocido, ¿sí? Por eso se pensaba que la Tierra no era plana, sino ya se hablaba de que tenía una cierta curva, ¿sí? En particular Anaximandro pensó en una forma cilíndrica, ¿sí?
pero todavía se pensaba que la Tierra era el centro del universo. Escribió un libro que se piensa que fue el primer libro científico, que está perdido, ¿sí? Hay que tener en cuenta que en esa época se hacían muy pocas copias, y bueno, con los años, por ahí se iban perdiendo, se iban deteriorando estos libros, ¿sí? Y tenía una imagen media mágica todavía, ¿sí? Para explicar el universo, suponiendo la presencia de esferas y círculos por el cual se movían los planetas, ¿sí? Y que habían círculos de fuego, ¿sí? Y bueno, una explicación todavía un poco mágica, ¿sí? Si recién estaba comenzando la ciencia como la que hoy conocemos, ¿no? Recién estaba en sus primeros, en su nacimiento, digamos, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Después vamos a continuar con Platón, un filósofo muy conocido, ¿sí? Que fue el fundador de la Academia de Atenas, que fue, digamos, como una universidad, digamos, iban a dar clase varios científicos, varios filósofos griegos de la zona. Escribió un libro, el Timeo, en el año 360 a.C., y él hizo esta pregunta. Visto desde acá, desde la Tierra, vemos que los planetas, ¿sí? Estos 5 estrellas errantes, se mueven distinto de las estrellas. Y si se acuerdan, hemos visto que hacen como un círculo, ¿sí? Como un rulo en el cielo a medida que pasa el tiempo. A diferencia de las estrellas que parecen moverse todas juntas, los 5 planetas parecen describir como un movimiento que se llama retrogradación. Se mueven, hacen como un círculo, van para de manera contraria a las estrellas, y después completan ese rulo, ¿sí? Y él preguntó, ¿cuáles son estos movimientos que tienen estos planetas para poder explicar la naturaleza de su movimiento, ¿sí? Y bueno, en esa época su enfoque platónico era que existía un desprecio, una desconfianza hacia la observación. Se pensaba que el universo tenía una estructura perfecta, y también relató sobre el principio de circularidad y uniformidad de los cuerpos, o sea que los cuerpos celestes eran perfectamente esferas perfectas, y los planetas se movían en círculos o cosas perfectas, estaban ubicados, digamos, en esferas circulares, ¿sí? Y que, bueno, todos los planetas se movían, o el Sol, los planetas, las estrellas se movían con una velocidad uniforme, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Y uno de los primeros que contestó esta pregunta de Platón fue Eudoxio, ¿sí? Un científico, también un investigador griego, que él propuso un sistema de esferas, ¿sí? Homocéntricas, esferas con el mismo centro, centradas en la Tierra, ¿sí? Y por ejemplo, para explicar estos movimientos que tenían los planetas de retrogradación, que hacían como un rulo a lo largo de varios meses, era debido a que existían varias de estas esferas, ¿sí? Con los periodos observados y demás, y esta frecuencia, se podía ver más o menos cómo tenían que ser estas esferas y cómo tenían que rotar estas esferas, ¿sí? Por ejemplo, para el caso de la Luna, había una esfera que giraba con la Luna cada 27 días, daba una vuelta alrededor de la Tierra, ¿sí? Y había otra esfera que giraba y que producía el movimiento de traslación, de rotación de la Tierra, perdón, que daba un giro cada 24 horas. Y como la Luna también tiene un periodo de 18 años, en donde se vuelve a ubicar en el mismo lugar del espacio, se pensaba que había otra esfera también que giraba cada 18 años, ¿sí? Eso permitía más o menos explicar algunos hechos observables, como el movimiento de la Luna y los planetas, ¿sí? Suponer muchas esferas, que los planetas y la Luna estaban ubicados dentro de varias esferas que giraban con distinta velocidad, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Y después, bueno, Aristóteles, que vivió en estos años, en el año 384 a.C.,
fue el primer científico que postuló un modelo heliocentrista, ¿sí? El modelo heliocéntrico en donde el Sol es el centro del universo y no la Tierra, ¿sí? Pero esa creencia quedó con el paso del tiempo, ¿sí? Porque era muy difícil de comprobarla, pero hay que tener en cuenta que antes de Galileo, antes de Copérnico, antes de Newton, ya habían algunos modelos muy antiguos dentro de los griegos, en el cual se hablaba de que posiblemente sea el Sol el centro del universo, ¿sí? Bueno, él decía que la Tierra era esférica. ¿Por qué? Porque se podía ver un eclipse de luna, la sombra de la luna era un círculo, ¿sí? O una parte de un círculo sobre la luna, ¿sí? La sombra que hace la Tierra, cuando la luna ingresa sobre esa sombra, se ve que se va comiendo con una forma, una sombra que es parte de un círculo, ¿no es cierto? Y bueno, también se tenía idea de los barcos en alta mar, cuando se alejaban del puerto, se comenzaba a ver en algún momento solo la parte de arriba del barco, ¿sí? Solo la vela, ¿sí? Entonces se pensaba que la Tierra debería ser esférica, ¿no? No podía ser plana porque si no, uno podía ver a grandes distancias todo el tamaño del barco entero, ¿sí? Y observo que si uno se iba a 100 kilómetros de norte a sur, la altura del polo celeste, ese punto en el cual parecen girar todas las estrellas, variaba 1 grado, ¿sí? O sea, si nos movemos 100 grados hacia el norte, vamos a ver el polo 1 grado de altura más grande, el polo celeste, ¿sí? Se va a incrementar en 1 grado la altura del polo celeste. Bueno, eh, pasamos a la siguiente, ¿sí? Bueno, ahí está lo que vimos recién, ¿no? Ellos veían los griegos, que eran grandes navegantes y grandes viajantes. Cuando iban a Egipto, veían que la altura del polo, o sea, el punto por el cual parecen girar todas las estrellas, tiene una altura más baja, ¿sí? Entonces, por eso se pensaba que la Tierra era redonda, ¿sí? Fíjense, en el hemisferio norte hay una estrella, que es la estrella polar, que está justo o muy cercano del polo, del punto, ¿sí? Que es el reflejo del eje de la Tierra, ¿sí? A medida que va girando la Tierra, vamos viendo que todas las estrellas giran en torno a ese punto, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos en el polo norte, vamos a ver que esa estrella está justo a una altura de 90 grados, ¿sí? Ahora, si nos vamos a una latitud, a un lugar con una latitud de 45 grados, vamos a ver que la altura de ese polo, de esa estrella que está en el polo, es de 45 grados, ¿sí? Pero si estamos aquí en el Ecuador, vamos a ver que la estrella está justo o hay una altura cero, ¿sí? Esto se debe al movimiento de la rotación de la Tierra, ¿sí? Por eso se pensaba ya de hace mucho que la Tierra debería ser esférica, ¿sí? Para explicar este movimiento de los astros en las distintas partes de la Tierra. Pasamos a la siguiente. Y después, bueno, vamos a hablar de una figura importante también que fue Eratóstenes, ¿sí? Que fue el encargado de la Biblioteca de Alejandría, ¿sí? Que tenía grandes volúmenes de historias y de libros de todas partes del mundo conocido por lo menos en esa época. Tenía un observatorio en las terrazas de esa biblioteca. Era astrónomo, bueno, también era geómetra y también, bueno, escribió algunos libros. Muchos se perdieron. Solo sabemos que la existencia de Eratóstenes y de que fue la primera Se quedó colgado la red. Me parece que sí. 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 No sé, si no le mando un mensaje. Carlos, se cortó.
Sí, está activado el micrófono, está conectado Carlos, pero se cortó. No, lo voy a llamar si no. Se cortó justo cuando estabas hablando de Eratosthenes. No, ya no se escucha más. Y también se te apagó la pantalla. Sí. No, 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 no. Se cortó justo cuando estaba con Eratosthenes. Así que. Ajá. Ahí volvió. Ahí está. Ahora sí. ¿Hola? Sí, se te ¿Me escucha. escuchan? Sí. Sí. Ah, bien, se me cortó la internet. Por ahí va y bien. Qué problema. Bueno, habíamos quedado aquí, ¿no es cierto? Pasamos a la siguiente. ¿Qué fue lo que hizo Eratóstenes? Bueno, él vio que en un pozo o una varilla vertical en Siena no ofrecía sombra, ¿sí? Pero en Alejandría, donde él vivía, sí, ¿sí? Había una pequeña sombra ahí, ¿sí? Entonces lo que hizo, pasamos a la siguiente, fue un pequeño problemita de geometría muy sencillo. Fíjense, los rayos del Sol están tan lejos que todos los rayos vienen paralelos, ¿sí? Entonces en Siena, en una determinada época del año, un palo vertical no ofrecía sombra, mientras que en Alejandría ofrecía una sombra y él pudo medir este ángulo, que son 7 grados, ¿sí? Ahora, estas dos rectas son paralelas y este ángulo es el mismo que este, aquí en la Tierra, ¿sí? Entonces, él pudo determinar la distancia también entre Siena y Alejandría, que son unos 800 kilómetros, y este ángulo. O sea, en la Tierra, un ángulo de 7 grados subtiende una distancia de 800 kilómetros, ¿sí? Entonces, los 360 grados, ¿cuánto subtenderían? 2pi por radio, ¿sí? Donde hay radio, el radio de la Tierra, ¿sí? Entonces, para que tengan una idea, él pudo medir esa porción de Tierra, ¿sí? Que eran 800 kilómetros que subtendían 7 grados, ¿sí? Entonces, toda la Tierra, ¿cuánto debería subtender? Entonces, de ahí pudo determinar cuál es el radio de la Tierra, ¿sí? Haciendo una relación, dividiendo estas dos cantidades, se puede saber cuál es el radio de la Tierra, ¿sí? Y le dio un valor bastante parecido al radio actual, ¿sí? Fíjense, utilizando el ingenio de algunas pequeñas herramientas de geometría, se puede saber en esa época, hace más de 2000 años, el radio de la Tierra, ¿sí? Pasamos a lo que sigue. Ahí está. Bueno, también existieron muchas astrónomas mujeres, ¿sí? El caso de una de las más antiguas también, Aglaonice, que fue astrónoma griega, que fue mencionada por Plutarco y Apolonio de Rodias, que tenía, dicen, la capacidad de predecir eclipses, ¿sí? Ella estudió los movimientos cíclicos de la Luna y pudo predecir algunos eclipses, ¿sí? Pasamos a lo que sigue. Y después, bueno, vamos a hablar ahora de Aristarco, que habíamos dicho fue uno de los primeros científicos que postuló el heliocentrismo y pudo determinar la distancia entre la Tierra y el Sol, ¿sí? Él lo que hizo, bueno, supuso que que la Luna gira alrededor de la Tierra, ¿sí? Y que cuando la Luna estaba en un cuarto creciente, por ejemplo, se producía aquí un triángulo rectángulo, ¿sí? En donde Aristarco pudo determinar este ángulo entre la Luna y el Sol, ¿sí? Entonces, como este es un triángulo rectángulo, este ángulo vale 90 grados, ¿sí? Y la fase es justo la fase Luna creciente, ¿sí? Entonces, pudo determinar este ángulo θ, ¿sí? Que es el ángulo con el cual se ve la órbita entre la Luna y la Tierra, ¿sí? Con una demostración geométrica se puede saber, midiendo este ángulo,
tita, que es igual a alfa, ¿no es cierto? La medida de todos los triángulos, los ángulos de un ángulo tienen que dar 180, ¿no? Entonces pudo sacar tita y teniendo una idea o suponiendo en unidades de distancia Tierra-Luna, pudo medir la distancia entre la Tierra y el Sol, ¿sí? Que fue más o menos, en esa época les dio que era unas 20 veces la distancia entre la Tierra y la Luna, ¿sí? O sea, se pudo medir con bastante error, por lo menos se pudo saber que el Sol estaba más allá de la Luna, ¿sí? Hoy sabemos que ese ángulo en realidad vale casi 89,85 grados, ¿sí? Con lo cual el Sol sabemos hoy que está unas 400 veces la distancia entre la Tierra y la Luna, ¿sí? Pero bueno, hace 2300 años alguien pudo determinar que el Sol estaba a una distancia más grande que la Luna, ¿sí? ¿Pasamos a lo que sigue? Y también pudo medir, con ayuda de un eclipse, la distancia entre la Tierra y la Luna, ¿sí? Es lo que hizo cuando se produjo un eclipse allá en Grecia, pudo determinar que la Luna recorría dos veces su diámetro, o sea que el cono de sombra de la Tierra era, a la distancia de la Luna, igual a 2 veces el tamaño de la Luna, ¿sí? Y que el eclipse tardaba 1 hora en producirse, ¿sí? O sea que en 1 hora la Luna recorría una distancia igual a 2 veces su radio, ¿sí? Se sabía que la Luna tarda 29 días y medio en dar una vuelta alrededor de la Tierra, ¿sí? Porque es la duración de 2 fases de luna llena, por ejemplo. Entre 2 lunas llenas hay 29,5 días. Y las fases se producen, ya se sabía en esa época, por la distinta posición entre la Luna, la Tierra y el Sol, ¿sí? Entonces, midiendo el tiempo entre 2 fases iguales, se sabe que la Luna da una vuelta cada 29 días y medio, ¿sí? Pero ahora con un eclipse, Aristarco pudo determinar que la Luna recorre un diámetro, perdón, dos diámetros, perdón, en 1 hora, ¿sí? Entonces, haciendo una relación, se puede saber, ¿sí?, la distancia entre la Tierra y la Luna, ¿sí? Pasamos así. Creo que quedó colgado nuevamente, Carlos. Sí, sí, no se escucha. Ahí ya le avisamos y continuamos con la clase. Mientras que esperamos que vuelva Carlos, recuerden que pueden realizar las consultas en el chat, así cuando retomamos o finaliza la clase podemos Ahí está. realizar las devoluciones. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí. Sí, se te escucha. ¿Sí? Ahí Sí. está. No sé por qué, pero yo tengo internet, no sé por qué se cortó, la verdad. Nos No tuve quedamos, problemas yo con... sí, nos quedamos al inicio de esta filmina de Hiparco. Sí. Bueno.
Ahí estamos bien todos. Bueno, entonces habíamos visto que Aristarco pudo medir la distancia entre la Tierra y la Luna por medio de un eclipse, ¿sí? Pudo determinar la distancia de la Tierra y la Luna, porque se vio cómo se iba moviendo la Luna, ¿sí? Cuánto tiempo tardaba en recorrer una distancia más o menos conocida, ¿sí? Después sigamos con Hiparco, que fue un gran astrónomo, hizo, digamos, trabajos como los que hoy hacemos actualmente, parecidos ya, porque hizo catálogos de estrellas, ¿sí? Utilizó, midió la duración del año siderio, del año trópico, pudo medir la inclinación de la órbita de la Tierra, pudo hacer varias investigaciones, registró una supernova, ¿sí? También, y lo que hizo fue utilizar la división en 24 horas del día, ¿sí? Y utilizó los 360 grados para medir el círculo, como usaban los babilonios, y produjo un catálogo de estrellas, ¿sí? Que era bastante preciso, y él pudo comparar la posición de las estrellas que él midió con respecto a las mediciones hechas por los babilonios varios años atrás, y pudo ver que la posición cambiaba, ¿sí? La posición en el cielo iba cambiando con el tiempo, y bueno, fue una primera idea de que la Tierra tiene un movimiento de precesión, ¿sí? Y que la posición de las estrellas va cambiando con el tiempo, ¿sí? Este fue uno de los primeros observaciones, ¿sí? De un fenómeno que hoy es muy, muy conocido. ¿Pasamos a la que sigue? Ahí está. Después, en Egipto, Claudio Ptolomeo, que tenía una, digamos, descendencia europea, fue la época en que Egipto estuvo conquistado por la parte de Europa, digamos, ya por la parte de vendría a ser de los romanos. Él escribió, fue un gobernante, ¿sí? Y escribió un libro, La Sintaxis Matemática, en donde recolectaba todas las mediciones bastante precisas que había en la época de la luna y de los planetas, del sol, ¿sí? De la duración del año. Tenían también mapas con mucha precisión, con la latitud y la longitud de los ciertos lugares, que era muy codiciado, ¿sí? Por los navegantes. Y ahí hace una compilación, todos los movimientos eran alrededor de la Tierra, ¿sí? Es un sistema en donde la Tierra era el centro del universo, ¿sí? Y que fue, digamos, un modelo que perduró durante 1500 años, ¿sí? Este libro, el Almagesto, que fue traducido por los árabes y que tuvo una distribución muy grande en el mundo antiguo, en Europa. Durante 1500 años se utilizaron las mediciones, se utilizó el modelo geocéntrico, ¿sí? En donde la Tierra era el centro del universo. Y los planetas, la órbita de los planetas se explicaban mediante estos círculos, ¿sí? Mediante dos círculos que se iban moviendo, uno que se llama el epiciclo y el otro el deferente. Esto podía explicar de alguna manera el movimiento de los planetas vistos desde aquí de la Tierra, ¿sí? Pasamos al que sigue. Y tenemos, bueno, también, como hemos dicho, la participación de mujeres también en la astronomía, no tanto en el pasado, pero bueno, en el presente es cada vez más mujeres están dedicando a la astronomía, a esta profesión. Una muy conocida también fue Hipatia de Alejandría, que vivió en el año 350 después de Cristo, ¿no? Fue hija de Teón de Alejandría, que era un matemático y filósofo, y estudió en el Museo de Alejandría, ¿sí? Se especializó en filosofía, en matemática, en astronomía, en música, escribió 8 libros de álgebra, de geometría, de astronomía, y se dice que mejoró el diseño del astrolabio, ¿sí? Que es un instrumento para medir la altura, la posición de los astros, las coordenadas celestes y también las... ¿Hola? ¿Se cortó, perdón? No, se te escucha. Sí, yo no veo la Se pantalla cortó, compartida.
Sí, la pantalla sí se cortó. Ah, se lo habrá cortado Jonathan. Ahí volvió. Ahí se Ahí está. compartió. Se me cortó a Sí. mí ahora, perdón. Ah, bien. Bueno, ¿se me escucha ahí? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, pasamos a lo que sigue. Y también los griegos no solo fueron grandes teóricos o grandes, digamos, sí, teóricos, sino que también hicieron muchas mediciones y tenían instrumentos como este, que se piensa que fue la primera calculadora, digamos, o una de las primeras. Era un sistema de engranaje que se encontró en un barco hundido en una isla que se llama Anticítera. Mediante fechados de la madera del barco se pudo determinar que este instrumento fue construido más o menos hace unos 2000 años, 2100 años, más o menos en el año 150, entre el año 100 y 150 a.C. ¿Y qué es lo que se observó? Pasamos a la siguiente. Se hicieron radiografías y se pudo determinar que estos engranajes encajaban bastante bien con el movimiento de los planetas, ¿sí? Los movimientos de la Luna y demás. Tenía unos 30 más o menos engranajes, ¿sí? Que se movían, pasamos al siguiente, y que se podía determinar la posición de los planetas, se podía determinar la posición de las estrellas, los eclipses, los movimientos de la luna y del sol, la fase de la luna. Se podía ver también predecir los eclipses, ¿sí? De sol y de luna. Y también tenía, digamos, era como un calendario donde se podían ver qué fechas se deberían hacer los Juegos Olímpicos, ¿sí? Esta es una reconstrucción actual, ¿sí? Se piensa que, bueno, fue una de las primeras computadoras, calculadoras que hizo el hombre, ¿sí? Pasamos a la que sigue. Y bueno, también dentro de los árabes tuvieron gran desarrollo cuando ellos conquistaron el mundo, más o menos, digamos, en estos siglos, en el siglo 8, siglo 9 después de Cristo, los árabes se expandieron, digamos, con su religión, ¿sí? Con el Islam, y tuvieron un gran desarrollo también de las matemáticas y la astronomía, ¿sí? Uno de ellos fue Al-Biruni, que fue un matemático, un astrónomo, ¿sí? Que pudo hacer unas mediciones, midió el ángulo del cual se podía ver una montaña muy grande, hizo una relación geométrica con la cual pudo determinar el radio de la Tierra, ¿sí? Que lo midió en esa época con unos 6.300 kilómetros, ¿sí? Que es bastante parecido al tamaño de la Tierra que hoy tenemos, ¿sí? Que hoy utilizamos. Pasamos al siguiente. Ahí está. Otro astrónomo muy importante que nació en lo que es hoy la actual Uzbekistán, ¿sí? Fue Ulugh Bele, que vivió en el año 1400 aproximadamente, y que pudo construir, gracias a un gobernante, pudo construir un observatorio, ¿sí? Que está en Samarcanda, que fue redescubierto en el año 1908. Este observatorio tenía como un círculo, un sextante muy, muy grande, con el cual se podían ver las sombras del Sol, digamos, y también se podían medir la posición, la altura de los planetas, ¿sí? Y de las estrellas cuando pasaban por el meridiano del observador. Con eso pudo construir relojes muy precisos y se pudo determinar la latitud, la longitud y hacer mapas celestes y medir, por ejemplo, la eclíptica, ¿sí? Cuál es el ángulo entre la órbita de la Tierra y el Sol, digamos. Hizo varias mediciones bastante precisas en esa época. ¿Pasamos al que sigue? Ahí está. Y ahora vamos a ir a hablar un poco de lo que pasaba en Europa, ¿sí? Por el año 1500, 1600.
ya había, bueno, un gran desarrollo de las ciencias, y este filósofo, Giordano Bruno, escribió un libro que se llama Sobre el infinito universo y los mundos, en donde decía que en realidad la Tierra, o sea, los planetas no giraban alrededor de la Tierra y el Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino que el Sol era una estrella más y que existían innumerables de estos soles, ¿sí? Que todas las estrellas eran como soles y que podían existir otros mundos alrededor de estas estrellas, ¿sí? Eh, y fíjense, se puso en contra de la religión. Dijo, ninguna religión existente es buena porque todas, en alguna medida, son un instrumento de poder y empujan al ser humano a guerras fratricidas y muchas sangrientas, ¿sí? Fíjense que se puso en contra de la Iglesia Católica lo torturó, lo llevó preso, lo tuvo preso mucho tiempo, le pidió, le preguntó si quería retractarse sus ideas, y él dijo que no, y finalmente fue quemado en la hoguera, ¿sí? Por estar en contra de la religión y del modelo que la religión tenía del cosmos, ¿no? Un modelo geocéntrico, ¿sí? Pasamos a lo que sigue. Y aquí, bueno, aquí viene una gran revolución de la mano de Nicolás Copérnico, astrónomo polaco, que no solo fue astrónomo, sino que también fue, bueno, fue abogado, fue diplomático, fue cura católico, fue matemático, físico, y también hacía mediciones de la posición de las estrellas y demás, ¿sí? Él retomó la idea de Aristarco, y con todas las mediciones que existían en su época, y que él hacía también, porque él hacía algunas mediciones, fue escribiendo, anotando un libro, que fue el libro que revolucionó la idea, digamos, que se mantenía en esa época, y que ayudó a terminar con el modelo geocéntrico, ¿sí? Hasta ese momento se tenían en cuenta solamente las ideas de Ptolomeo, en donde la Tierra era el centro del universo. Y acá Copérnico fue uno de los primeros también científicos, en el cual empezó a tener una idea heliocéntrica, en donde el Sol era el centro del universo, ¿sí? Él compiló varias observaciones, hizo otras observaciones, pero tenía miedo de publicarla porque tenía miedo, digamos, de tener problemas con la Iglesia Católica, como había pasado con Giordano Bruno, que había sido quemado en la hoguera, ¿no? Entonces, al final de su vida, él conoce a Reticus, un astrónomo muy joven, y piensan en publicar este libro, ¿sí? Este libro se publica y justo en el momento en que Copérnico muere, ¿sí? Pero produjo una gran revolución, digamos, en el pensamiento de la época, porque se empezó a considerar que el centro del universo era el Sol, ¿sí? No la Tierra. Pasamos al siguiente. Después tenemos esta historia protagonizada por Tycho Brahe, un astrónomo danés, ¿sí? Que observó muy de pequeño un eclipse de sol a los 14 años y quedó, ya, digamos, muy impresionado por este eclipse, muy sorprendido, y también observó una conjunción entre Júpiter y Saturno, pero él se dio cuenta de que habían algunas mediciones que no eran muy precisas, ¿sí? ¿Se me escucha? Perdón. Sí, Carlos, Sí, se escucha. ¿Sí? ¿Todo bien? Buenísimo. Perfecto, Bueno, se te escucha. buenísimo. Él era hijo, pertenecía a una familia de la realeza, digamos, y tuvo contactos con los reyes, ¿sí? Entonces él pudo, pasamos a la que sigue, él pudo hacer un observatorio muy conocido en esa época, un observatorio gigante, una estructura que nunca antes se había hecho, un observatorio de este tipo, que se llamó Uranisburg, en una isla, la isla de Ven, ¿sí? Cerca de Dinamarca,
en donde él convence al rey que ponga los fondos necesarios para hacer un observatorio y tener instrumentos de medición muy precisos, porque lo que quería hacer era observar con relojes precisos el movimiento de los astros y poder predecir los movimientos, pero con mayor precisión, porque hasta esa época habían algunos errores. Se decía, por ejemplo, se pronosticaba algún eclipse y pasaban 2 horas, por ejemplo, de diferencia, o se pronosticaba movimiento de una conjunción entre Júpiter y Saturno y había un desfasaje en el tiempo. Esto era debido a que las mediciones no eran tan precisas, ¿sí? Entonces, este astrónomo Tycho Brahe se obsesionó con hacer observaciones muy precisas, ¿sí? Y llegó a hacer las observaciones más precisas de la época, ¿sí? Él era el único que tenía el movimiento de los astros con los planetas, digamos, con una precisión nunca antes alcanzada en esa época. ¿Pasamos a lo que sigue? Aquí vemos algunos de los instrumentos, ¿sí? Mientras más grandes eran los instrumentos, mayor precisión se tenían, ¿sí? En esa época se habla de gigantismo, ¿sí? Y eran precisiones bastante precisas del orden de los 30 a 50 segundos de arco, ¿sí? Muy precisas, las más precisas de su época. Y él midió el año trópico con una precisión, con un error de 1 segundo. Fíjense que tenían las mejores precisiones, ¿sí? Y pasamos al que sigue. Kepler estuvo relacionado con Tycho Brahe porque fue, digamos, lo contactó a Tycho Brahe y fue a trabajar a este observatorio con él, ¿sí? Y él logró, era matemático, ¿sí? Alemán, él logró que Tycho Brahe, a su muerte, eh, pudo conseguir todas las mediciones, ¿sí? De las planetas, de las estrellas, ¿sí? Entonces tenía en sus manos las observaciones más precisas de los planetas de toda su época, ¿sí? En las observaciones más precisas, nunca antes alguien había tenido esa información. Y él, como era astrónomo y era, digamos, matemático, conocía muy bien la parte geométrica, tomó esas observaciones y se dio cuenta de que los planetas no podían moverse en torno a círculos, ¿sí? Las órbitas no podían ser círculos. Y él propuso también, tomó las ideas de Copérnico, de que el centro del universo era el Sol, ¿sí? Y no la Tierra. Pero observó que estas mediciones, que eran más precisas, no coincidían con una órbita circular, sino que él tomó que la órbita de los planetas alrededor del Sol eran elipses, ¿sí? Y pasamos a lo que sigue, hizo varias investigaciones y pudo publicar unas tablas con las mejores mediciones de su época, hizo también trabajos de astronomía, y él publica las 3 leyes, ¿sí? De las 3 leyes de Kepler. Pasamos a la siguiente. La primera ley es que los planetas giran en torno al Sol describiendo una elipse, ¿sí? Que es esta figura que está aquí, ¿sí? No círculos, sino elipses. Y que el Sol estaba en uno de los focos de la elipse, ¿sí? Y que descubrió que el movimiento de estos planetas no era a velocidad constante, sino que los planetas se movían. Se colgó nuevamente. Ahí ya trato de comunicarme con Carlos y le aviso.
Sí, no se preocupen, estamos avisándole a Carlos que se quedó de vuelta sin la conexión. No sé si es su conexión o es la nuestra. ¿Cómo van con la charla? Estamos revisando las consultas y los intercambios en el chat. Hay mucha información que fueron compartiendo en el chat en relación al material que había hablado Jonathan. Ahí parece que Ahí volvió. está. ¿A vos se te cortó, Jonathan, el red? Sí, Ahí está. bien. Pasamos a la siguiente. No está Jonathan conectado. Ahí está. Buenísimo. Bueno, y acá tenemos un resumen de los modelos, los distintos modelos del cosmos, ¿no? En un primer modelo, el modelo geocéntrico, que estuvo, bueno, influenciado por varios científicos griegos y también por Ptolomeo, ¿sí? Que vivió y que produjo este libro que tuvo una gran aceptación y una gran influencia durante 1500 años, ¿sí? Entonces tenemos el modelo geocéntrico, donde la Tierra está en el centro del universo y todos los planetas y el Sol giran alrededor de ella. Después tenemos el modelo de Copérnico, en donde él pone el Sol en el centro del universo, pero las órbitas en el libro de Copérnico son circulares, ¿sí? Después tenemos un modelo, el de Tycho Brahe, que era una mezcla, ¿sí? En donde él tenía la Tierra, la Luna giraba alrededor de la Tierra, ¿sí? Y el Sol giraba alrededor de la Tierra, pero algunos planetas giraban alrededor del Sol, ¿sí? Era medio extraño este modelo. Y después tenemos el modelo de Kepler, en donde acá el centro del universo es el Sol, los planetas se mueven, pero no formando círculos, sino formando elipses, ¿sí? Pasamos a la que sigue. Acá está. Y después, bueno, tenemos a Galileo Galilei, que, bueno, también viene a comprobar y viene a hacer también una revolución en el pensamiento de la época, porque él tomó el modelo heliocéntrico, hizo varias observaciones, digamos, fue matemático, estudió, sí, medicina, pero después se dedicó a la matemática y a la astronomía. ¿Por qué? Porque en el año 1608 se entera de la construcción de un telescopio, ¿sí? Con dos lentes. Él consigue un modelo y consigue construir varios telescopios, ¿sí? Y en el año 1608, por ahí, comienza a observar el cielo y se da cuenta de que, por ejemplo, la Luna no era una esfera perfecta, sino que tenía, pasamos a la siguiente, la Luna, por ejemplo, observó con un telescopio y se dio cuenta que tenía cráteres, que no era perfecta, ¿sí? Y observó también, pasamos a la que sigue, observó que Júpiter, uno de los planetas que era observable a simple vista, uno de los más brillantes, tenía 4 estrellas o 4 objetos que giraban alrededor del planeta, ¿sí? Hoy sabemos que esos son los satélites, los 4 satélites más brillantes de Júpiter, ¿sí? Y él vio que, bueno, que no todo giraba alrededor del Sol, sino que había otros cuerpos que giraban alrededor de otros cuerpos, ¿sí? Entonces, eh, supuso que existen varios mundos, ¿sí? Y que no todo gira alrededor del Sol, que el Sol no es el centro del universo, ¿sí? También pudo observar la Vía Láctea y se dio cuenta que había estrellas que no podían ser observadas a simple vista, pero con un telescopio aparecían un montón de estrellas muy débiles, ¿sí? Y pudo determinar también que Saturno tenía como una especie de anillo. En esa época eran muy precarias las observaciones. Él no pudo identificar anillos, pero sí que tenía algo a los costados, ¿sí? Y escribió un libro con todos estos descubrimientos. Pasamos al que sigue. Y también algo muy importante, pudo ver que el planeta Venus tenía fases, ¿sí? O sea, el planeta
al ser observada por un telescopio, presentaba fases así como la fase de la Luna, ¿sí? Y en una época se veía más brillante y en otra época se veía más débil, ¿sí? Y esto fue un fuerte apoyo al modelo heliocéntrico, ¿sí? Porque si, digamos, si Venus girara alrededor de la Tierra, las fases se deberían ver de una cierta forma. Pero si Venus gira alrededor del Sol, como realmente lo hace, las fases son las observadas, las que él observaba por el telescopio, ¿sí? Entonces esto fue, digamos, un hecho observable, una prueba bastante fuerte en contra del modelo geocéntrico, ¿sí? Pasamos a lo que sigue. También tuvo muchos problemas con, digamos, con la iglesia, porque fue encarcelado, estuvo en prisión domiciliaria por estar en contra de la iglesia católica, ¿sí? Y ahora vemos, pasamos a lo que sigue, Isaac Newton, ya con esto ya terminamos. Bueno, fue un gran genio, digamos, matemático, un astrónomo muy conocido que nació en Inglaterra. Él estudia en Cambridge, ¿sí? Pero después hubo una peste muy grande, tuvo que volver a su casa, pero él era muy inteligente ya y pudo seguir haciendo desarrollo en matemática, en óptica, en mecánica y en astronomía, ¿sí? Después tuvo, bueno, tuvo un puesto docente en Cambridge y fue también presidente de la sociedad, de la Royal Society, ¿sí? Y él propone, hace experimentos en óptica, ¿sí? Y comienza a investigar sobre el movimiento de los planetas. Pasamos al que sigue. Hizo varios descubrimientos en óptica y construyó también un telescopio, pero con espejos, ¿sí? Un instrumento, un telescopio reflector, ¿sí? Hizo varias observaciones y demás, y pudo escribir un libro que se llama El principio de la filosofía natural matemática, en el año 1687, en donde da a dar a conocer las leyes de Newton, ¿sí? La famosa fuerza igual a masa por aceleración, y él pudo explicar. Nuevamente. Carlos, ¿estás? No se escucha, ¿no? Sí. Ahí estamos tratando de solucionar. Bien, mientras que Carlos vuelve, no sé si estuvieron viendo en el chat los comentarios que fueron compartiendo en relación al material que había solicitado Jonathan. Justamente una de las participantes comentó que tenía cerca comunidades de pueblos originarios a los cuales podría pedir y solicitar información. Ahí, creo que estoy. Ahí volviste. ¿Ahí está? Sí. Ahora sí. Bueno, ahí estamos.
Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí, se te escucha perfecto. Bien. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, Newton pudo escribir ese libro y pudo terminar las leyes, ¿sí? De Newton, el movimiento de los planetas y demás, que la fuerza igual a la masa por la aceleración. Y hizo un experimento muy, digamos, ingenioso para su época, porque pudo determinar, por ejemplo, por qué se movía la Luna, ¿sí? Alrededor de la Tierra. Y él hizo este experimento, ¿no? Supongamos que vamos a una montaña muy alta en la Tierra y lanzamos un cuerpo con una cierta velocidad, ¿sí? Ese cuerpo va a ser atraído por la Tierra, va a caer a una parte de la superficie. Ahora, si lo tiramos más fuerte, va a caer a una distancia más lejana, ¿sí? Llega un punto en que se lo podemos tirar tan fuerte que el cuerpo no cae, sino que queda girando alrededor de la Tierra, ¿sí? Y él dijo que esa era la explicación por el movimiento de la Luna, ¿sí? La Luna se movía alrededor de la Tierra porque la Tierra le ejerce una fuerza y porque la Luna tenía una cierta velocidad, ¿sí? Con la cual provocaba que se mantuviera, digamos, en esa órbita. Y bueno, pudo explicar también la órbita de los planetas, pudo tomar la ley de Kepler y explicarla con las leyes que él había propuesto. Y bueno, hubo una revolución muy grande porque pudo explicar las leyes de movimiento, bueno, una física que se utilizó durante muchísimos años. Pasamos a la que sigue, y esta ya sí ya es la última. Bueno, aquí vimos todos los científicos, todos los investigadores, ¿sí? De los cuales estuvimos hablando, en las épocas en las que ellos vivieron, sigamos en la línea del tiempo. Lo que tienen que tener en cuenta acá que genios, grandes astrónomos hubo en todas las épocas y en todo el mundo, ¿sí? En todas las partes, en todas las culturas, hubo grandes desarrollos de la matemática, la astronomía, de la física, ¿sí? Hubo genios en todas partes, ¿sí? En todas las culturas y en todas las épocas, ¿sí? No solo, digamos, en Europa, sino también en la parte de la astronomía árabe, en Grecia, en Roma, también, bueno, y también aquí, digamos, después cuando en América se pudieron realizar algunas investigaciones, también surgen varios genios, ¿sí? Así que bueno, corto esta charla hasta aquí, digamos, hasta Isaac Newton. Después sigue Albert Einstein, bueno, y siguen un montón de descubrimientos, pero bueno, es mucho lo que se ha investigado y son muchos los científicos que han surgido que, bueno, debería dar otra charla más, digamos, para eso. Así que bueno, si tienen alguna pregunta, algún comentario. Gracias, Carlos. Bueno, Si de quieren nada. pueden levantar Gracias la a ustedes. mano, habilitar ahora sí los micrófonos para hablar y comunicarse, realizar alguna consulta, algo que no les haya quedado claro o que hayan entendido a medias, lo pueden realizar. Excelente todo, Carlos. Lo que sí, como, como vos bien sabes, se da para un montón de análisis y de profundizarlo en que ya queda en nosotros profundizarlo a través de distintas fuentes científicas y demás, pero lo tuyo excelente. Gracias. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. No te Muchas ganas, gracias. gracias. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Profe, una consulta. Sí, ¿Las clases se van a subir a algún drive? ¿Nos van a compartir el link como para poder sí, repasar? sí, yo he pasado todas mis charlas y Jonathan también, se le hemos pasado a Antonia y ella le iba a subir a un drive, sí, van a estar todas disponibles. Ok, genial. ¿Y las del curso también? Sí, todas.
Ok, Van a estar todas genial. las que hemos dado, digamos, de manera presencial y la hora todas las clases del curso. Hola, hola, perdón que interrumpa, soy Mariana. Hola, Carlos. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Con respecto a la pregunta, yo mandé esta semana, y capaz que se les confundió porque se mezcló con el mensaje de Tony con el Zoom, ya el Drive con todos las clases que se dieron presenciales. O sea, eso ya está en el chat que tenemos del grupo de WhatsApp. Hay un Ok. link donde están carpetas con los apellidos de los profesores, y adentro cada profesor armó como distintas carpetas con más información. Eso en cuanto a todo lo que se fue dando. Y ahora lo que estamos por ver es, estas clases se van a grabar y estamos viendo si lo subimos a lo mejor a un canal de YouTube de la fundación, o ya les vamos a avisar dónde vamos a colgar las clases. Ok, genial, gracias. Bueno. Una pregunta. ¿Esto sería una reseña histórica? Claro, sí. Todo esto es historia de la astronomía, ¿sí? Hasta desde donde conocemos, donde pensamos, de hace más o menos 30.000 años, hasta Isaac Newton, hasta el 1550 aproximadamente, ¿sí? Esto es para que vean, digamos, cómo surgió la astronomía y cómo fueron avanzando el conocimiento humano, digamos, en algunas épocas algo un poco más lento, en otras épocas un poco más rápido, pero como hoy lo que sabemos es resultado de miles y miles de investigaciones de mucha gente, de muchos años y de muchos esfuerzos, ¿sí? En todo el mundo, en donde gracias a que se compartieron varios resultados se pudo avanzar, ¿no es cierto? Y generar este conocimiento que hoy tenemos. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, Carlos, te escuchamos. Sí, Sí, gracias. buenísimo. ¿Alguna pregunta, otro comentario? Después vendría la teoría de la relatividad y eso. No, hasta acá cortamos, hasta acá venimos, hasta acá es la historia de la astronomía. Después sí, hay tantos descubrimientos y tantos investigadores que son como cientos, varios cientos. Tendremos que hacer a lo mejor otra historia, digamos, hasta nuestros días. Pero eso sería algo bastante largo, pero sí, vienen un montón de investigadores más, ¿sí? Antes que Einstein y después que Einstein también. Excelente, ya estaría en nosotros profundizar, ¿no es cierto? Ujú. Sí, ahí podríamos ver, no sé, de a lo mejor dar otra charla, o si quieren, les puedo pasar material también para que lean. Pero también sí, otra historia, ¿no? Hay otra historia. Nosotros terminamos en 1720 aproximadamente, cuando muere Newton. Pero después de eso sigue un montón más, ¿no? Hay muchas más historias. Hola Carlos, te habla Carlos Sí, Richiri, ¿qué tal? hola a ¿Cómo, todos en el grupo, ¿cómo están? Yo nada cómo más va? ¿Todo quería bien? agregar algo que a mí no termina de sorprenderme, Ujú, la creatividad que tenían en esa época para poder resolver claro. dilemas así tan complejos con las Ujú, pocas herramientas que quizás tenían en esa época. ujú. Es algo que me Sí, sí, sorprende es mucho. asombroso. Claro, es asombroso porque, bueno, no tenían los instrumentos actuales, ni los relojes, ni los telescopios que hoy tenemos,
pero a pesar de eso, con el ojo, observando únicamente con el ojo, con instrumentos muy sencillos, como por ejemplo los astrolabios o algún instrumento para medir la altura, ¿no? Y para medir la Sí, posición, con muy pocas cosas enseñaban, pudieron, nos digamos, enseñaban, sí. hacer astronomía y hacer mediciones, ¿no? No solo del tamaño de la Tierra, sino de la órbita de la Tierra, de la Luna, de la órbita del Sol, digamos, de a qué distancia estaban más o menos la Luna y el Sol. Sí, realmente con el talento, el ingenio digamos, pensando mucho y, digamos, haciendo modelos mentales también, como llegaron, sí, a tan grandes descubrimientos. La verdad que es asombroso. Sí, sí, tal cual. Muy interesante. Bueno, Sí, por mi parte, muchas gracias. Yo no tengo más consultas. Era agregar ese buenísimo. comentario que me sorprendía. Ujú. Sí. Buenísimo, muchas gracias. No, no, a ustedes. Ujú. Ahí veo sí, Osvaldo hace una pregunta sobre si los jesuitas hicieron algún aporte. Sí, varios jesuitas hicieron muchos aportes. Uno de ellos fue Buenaventura Suárez, que posiblemente haya sido el primer astrónomo, él era jesuita, el primer astrónomo de acá de América, ¿sí? Porque le hacía observaciones, tenía un telescopio, hacían observaciones y compilaban estas observaciones y escribió un libro que se llama El lunario de un siglo, en el que se recopilan todos los eclipses de luna y de sol en un lapso de 100 años, ¿sí? Así que esa es la figura que vivió más o menos en la época de Halley, ¿sí? 1700, por ahí, para que tenga una idea, ya que en América se hacían observaciones. Y bueno, ni hablar de los incas, ¿no? Y los mayas y los aztecas, todo lo que hemos hablado en la primera parte del curso, ¿sí? Y acá, bueno, en todas las culturas en América, en Argentina también, por ejemplo, en la cultura de la Aguada también se veían, digamos, tenían conocimientos de astronomía, sabían más o menos la época del año, las estaciones, ¿sí? Y después, bueno, con los incas también, ellos hicieron observaciones, hicieron construcciones que estaban orientadas a la salida del sol, en los solsticios y demás. Así que sí, también aquí en Argentina también se hicieron eh, varias observaciones, ¿sí? A mí me llama la atención la complejidad de las imágenes que le daban, o sea, le daban ellos sentido a una nave, por ejemplo, a una embarcación. Ujú. Claro, claro, ellos veían, por ejemplo, cómo se iban moviendo los barcos y veían que iban desapareciendo la parte de abajo primero. Se veía la vela únicamente y después había un momento que desaparecía el barco, ¿sí? La imagen del barco desde la costa no se apreciaba más, ¿sí? Y esto más o menos ocurre cuando a unos 20, 30, 40 kilómetros más o menos, dependiendo de la altura del mástil, hasta ahí más o menos se podía ver y ya empieza a tener preponderancia la curvatura de la Tierra, ¿sí? Por eso ya no se veían los barcos, ¿sí? Y esto era muy antiguo, estas observaciones son mucho anteriores a las de Colón, ¿sí? Ya antes de Colón, en la época de los griegos, ya se veían que pasaba este efecto con los barcos, por lo cual algunos suponían que la Tierra debería ser esférica o cilíndrica, o curva, por lo menos. Buenísimo. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bien, acá hay uno de los comentarios, no sé si los viste, Carlos, que uno de los alumnos, Ángel Gustavo, comenta que se pudieron conectar, tuvieron problemas de conectividad
por la lluvia copiosa que hay. Y pudieron retomar la charla, los comentarios todo el tiempo están agradeciendo, dicen que se entienden los conceptos que vos estuviste dando durante esta tarde, así como los que Jonathan también dio, que son muy prácticos, sobre todo para el turismo. Buenísimo. Bueno, bueno, tienen mi número ahí en WhatsApp, cualquier duda me puede contactar. Se va a subir la presentación, ya está subida al Drive, así que pueden entrar al grupo de WhatsApp y abrir el Drive desde ahí, bajar la presentación, así que pueden verla otra vez y cualquier cosa me avisan, cualquier duda, cualquier pregunta me pueden avisar, me pueden escribir y consultarme. Gracias, Carlos. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Un gusto haberlos visto otra vez. Nos vemos en la próxima charla. Ustedes se les va a pasar el calendario, pero va a ser el martes 29, de acuerdo al cronograma. Perdón, hoy es, sí, martes 29 de marzo. ¿Misma hora, profe? Martes 29 de marzo va a comenzar a las 16 horas. Okay. De todas formas, se les va a avisar en el chat, no se preocupen. ¿No tenés las charlas que van a dar? ¿Qué unidades son? Sí, justamente se va a hablar sobre parámetros de calidad del cielo y cuidado de la materia prima para el turismo. Se les va a ir pasando en el grupo la información. No se preocupen.